Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta y estamos en contacto con la doctora Corina Graciano. Bueno, ¿cómo está, Corina? Un placer tenerte en nuestro programa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo andás? Pero muy bien, quiero aclarar que como nuestro programa es un programa de ciencia y nos preocupa mucho el medio ambiente, por supuesto, y este tema de los incendios en la selva amazónica ha sido un tema muy tratado en los medios y generalmente maltratado, ¿no? Porque no se sabe muy bien qué es esto del fuego. Entonces que yo quería realmente hablar con alguien que sabe y por suerte, bueno, dimos contigo gracias a mi hija Dolores, que trabaja en contacto contigo, entonces eso quiero remarcarlo, ¿no? Así que bueno, ha publicado una nota muy linda en el sitio de la Universidad de La Plata y bueno, quiero que nos hables con autoridad, digamos. Bueno, muchas gracias por llamarme. Al contrario, gracias a vos. Sí, lo que queríamos saber es cómo es este asunto de los incendios que realmente son algo poco común, algo que ocurre solamente ahora, ya que los medios se han ocupado ahora. ¿Hay algo más trascendente esta vez que en otras oportunidades si ha habido? Bueno, eso queríamos conocer. Bueno, mira, el fuego es una herramienta que el hombre utiliza para manejar, para vivir en el bosque desde siempre. O sea, los pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles a América, utilizaban el fuego para limpiar sectores pequeños de bosque, para poner sus casas. Eso les permitía estar a resguardo de los animales, hacer cultivos. Lo bueno es que ellos tenían estrategias para usar ese fuego de manera tal que podían controlar la superficie que quemaban y la intensidad de daño que causaban con el fuego. Todos los fuegos no son iguales, sí hay fuegos que tienen distinta intensidad, que hacen más daño, los más intensos, y hay fuegos ligeros que el daño, para decirlo así, que generan es menor. Ya en los tiempos actuales el fuego se utiliza rutinariamente. De hecho hay autorizaciones legales para utilizar el fuego, por ejemplo, para reverdecer pastizales para el ganado. Y muchas veces esos pastizales están cerca de los bosques, ¿sí? Y bueno, a veces puede pasar que ese fuego se va del pastizal al bosque. En el caso particular de Brasil, que tomó tanta repercusión mediática, lo que ocurre es que Brasil tiene originalmente mucha superficie cubierta por selva. Entonces el desmonte ha sido muy grande. Y lo que pasó fue que muchos ganaderos extendieron la frontera agrícola, eso es, desmontar un poquito más de lo que ya estaba desmontado para aumentar la superficie productiva. Y bueno, hay como un trasfondo de cierta autorización de Bolsonaro hacia que se produzca ese desmonte, y el fuego además se le fue de las manos, entonces generó mucho más daño que el que originalmente habían previsto los ganaderos. Entonces fue una combinación de factores, muchos más fuegos en los lugares donde se suele utilizar fuego y además que se fueron de control. Pasaron de ser fuegos de manejo a ser incendios. Claro. Claro, sí, yo he vivido en Brasil bastante tiempo y las queimadas, como les llaman ellos, son una cuestión muy común sobre todo en septiembre, no en agosto. Por eso me llamó la atención, a mí particularmente me llamó la atención el hecho de que se hayan adelantado y el tremendo, digamos, la tremenda desproporción de este fuego, ¿no? Que me pareció absolutamente desproporcionado con respecto a lo que yo conozco, ¿no? De lo que yo he visto, ¿no? Sí, evidentemente se les fue de control. O sea, hubo, por un lado, sí, por ahí, justamente por este mensaje de Bolsonaro, por lo que fuera, bueno, muchos que salieron a prender fuego y encima, bueno, se les fue de control, entonces, bueno, el daño es muy grande. Sí.
Sí, bueno, justamente ayer acá tuvimos viento sonda, y cuando hay viento sonda el fuego se propaga muy rápidamente. Hay gente que hace justamente eso de quemar pastizales para mejorar la calidad, digamos, de del pasto que le dan a sus animales, o para desmatar para nueva plantación, como bien has explicado. Acá es distinto, no es una selva, es más bien un desierto, entonces estas técnicas parecieran ser nocivas porque se propaga demasiado rápido, muy seco este lugar, ¿no? ¿Tenés conocimiento de esta zona nuestra? No tengo conocimiento específico, pero bueno, sí, cuanto más seco sea la región, los fuegos se propagan más rápidamente y más precaución hay que tenerlo al manejarlo. En la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos y Corrientes se utiliza el fuego en los pastizales. Es una herramienta que está permitida. En mi opinión, tendría que intentarse conseguir armar o proponer otras tecnologías de manejo de los pastizales que no sea el fuego, porque el fuego, el daño que ocasiona siempre, más allá de que sea bien manejado, o sea, que sea un fuego en un incendio, es que gran parte de los nutrientes que están contenidos en el suelo, retenidos en la materia orgánica, se van a la atmósfera. Claro. Y esa pérdida es una pérdida irreversible y que no tiene un beneficio directo, porque, por ejemplo, cuando uno planta maíz... Disculpe la molestia, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escucha? Diego Peña la saluda. Buenas tardes, disculpe la molestia. Le pedimos que active la cámara porque el producto es visual y no la vemos. Perdón. Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí, porque te está viendo mucha gente y obviamente acá también con Jaime te queremos ver. Sí, sigamos la conversación. Mil disculpas, pero era la única forma de comunicarnos. Te escuchamos y te vemos ahora. Dale, adelante. No hay problema. Lo que les decía es que siempre cualquier actividad agrícola o forestal que produce un producto se lleva nutrientes del suelo. O sea, porque de hecho, bueno, cuando son alimentos nosotros necesitamos esos nutrientes del suelo para alimentarnos. Entonces, ese suelo se va empobreciendo por esa extracción de nutrientes. Y es un efecto, bueno, que si uno va a producir alimento o va a producir madera, necesariamente esa extracción va a ocurrir. En el caso del fuego, esa pérdida de nutrientes se va a la atmósfera, entonces no tiene ninguna ganancia en el sentido de que no estamos alimentando a nadie, no estamos produciendo un producto, ¿sí? No estamos sacando madera, simplemente los nutrientes por la quema se van a la atmósfera. Entonces, desde ese sentido, el fuego debería restringirse a las situaciones en las cuales realmente no hay otra tecnología, otra manera de poder manejar el sistema, ¿sí? Si no, tendría que tenderse a minimizar el uso del fuego, utilizar otras cosas. Claro. ¿Sí? Justamente me encanta escuchar esto porque justamente uno de los problemas que tiene el desierto es tener una capa de humus, o sea, una capa de nutrientes muy fina, muy fina. Entonces estamos, sobre todo aquí es muy zona, digamos, donde debajo de esa pequeña capa muy fina hay piedra y hay areniscas y toda una serie de componentes que no tienen nutrientes. Entonces, si aplicamos el fuego, yo creo que estamos haciendo un daño enorme a la tierra. Pero bueno, yo lo decía desde mi simple, digamos, ignorancia, pero bueno, me encanta escuchar una palabra autorizada, ¿no? Sí, exacto. Y además lo que hay que tener en cuenta es que justamente en las zonas secas la formación de humus tarda mucho más tiempo, claro, porque toda la actividad de los microbios del suelo es más lenta porque no hay agua. Entonces, justamente en los lugares secos donde más cuesta que se forme esa pequeña capa de humus y encima la quemamos, bueno, tarda mucho más el sistema en recuperarla. En las zonas tropicales, donde haya de nuevo parte de la vegetación que empieza a crecer, que se recupera mucho más rápido una zona tropical que una zona seca, una zona tropical húmeda que una zona seca, esa recuperación del humus va a ser más rápida. Por más que, bueno, la pérdida existió, pero la recuperación es más rápida en las zonas templadas, lluviosas que en las secas. En las secas, entonces, el fuego debería ser muy especialmente
en lo posible evitado y si no controlado, y hacer, si es necesario, un fuego muy liviano que queme lo menos posible la capa de humo. Claro. ¿Sí? Y en lo posible buscar alternativas al fuego. Fantástico, fantástico. Sí, eso es realmente es un tema importantísimo. ¿Y qué ocurre con...? Porque leí en tu nota algo sobre las selvas, digamos, los bosques, perdón, de andinos. Aquí no tenemos eso, porque esta zona no tiene bosques andinos, sino que son ya para el lado de Neuquén, donde empiezan. Ahí hay otro problema, ¿no?, que es el reemplazo de una flora natural por una flora implantada, ¿no? En la Patagonia hay parte del reemplazo de los bosques subantárticos por plantaciones de pino. No es de tan... el reemplazo no es por plantaciones de pino y ahora eucalipto, pero sí hay desmonte para ganadería o la ganadería que impide la regeneración. Y sí, el que tienen unas acículas, un colchón de las hojitas del pino que se llaman acículas, que son muy resinosas, tardan muchos años en descomponerse, y más en lugares secos o con pocas precipitaciones. Entonces eso hace que queda un colchón de hojas secas que es muy combustible. Entonces cualquier inicio de incendio se va a propagar rapidísimo y a gran escala y con mucha intensidad. Más allá que además los pinos en sí, al ser resinosos, son combustibles. Entonces, bueno, hay que manejar principalmente los residuos en esa plantación. Esa plantación no debería tener tal cantidad de acículas acumulada. Si se hacen prácticas como podar o ralear, no tienen que quedar los restos ahí, porque si quedan, cualquier fuego va a tener efectos, una propagación muy rápida y un efecto nocivo muy grande. Entonces, ahí lo que yo resaltaba en la nota es que más que ir a apagar el incendio cuando se inició, lo que hay que hacer es tener un plan de manejo del fuego. Y eso implica en realidad reducir la cantidad de combustibles en los sistemas para evitar que se produzcan fuegos a gran escala. Claro, o sea, evitar todo lo que es que queda en el piso, sacarlo de alguna manera para que... además que eso creo que le da mejor calidad también al suelo, ¿no? Lo hace mejor al suelo, porque lo que cae del pino no me parece que sea bueno para el suelo, ¿o sí? Lo que tiene, sí, produce cierta acidez en el suelo, pero principalmente lo que uno capta es eso, que tarda mucho en incorporarse al suelo, porque justamente se descompone muy lentamente. Uno cuando va a los pinares, en las zonas más húmedas como Misiones, no ve esa capa de acículas porque se descompone mucho más rápido. Entonces, más rápidamente se va a incorporar con la materia orgánica del suelo, entonces el riesgo de incendio, encima que es un lugar más húmedo, hay menos combustible en el piso. Lo que hay que evitar en los lugares secos es esa acumulación de residuos secos encima, que son muy inflamables. Claro. Ahora pero bueno, sí. Ahí también... Perdón, adelante. Que lo que es importante visualizar, que lo que es, hay que manejar, hay que prever que ocurra el incendio. Claro. No tener buenos sistemas de combate de incendio, que más allá que hay que tenerlos, pero lo que es fundamental es prevenir que no ocurran los incendios. Claro. Con el manejo del combustible y también con sistemas de alerta temprana, ¿sí? Que haya torres de observación, monitoreos en las épocas más de mayor riesgo de incendio, para donde apenas inicie un foco, atacarlo, que eso se puede atacar perfectamente por tierra, con cuadrillas pequeñas. Cuando ya se va de magnitud, es muy difícil controlar los incendios. Sí. Muy difícil. Ciertamente, acá lo vivimos aquí en nuestro departamento acá de San Rafael, inclusive, ¿no? La diferencia entonces entre lo del Amazonas, en el Amazonas es algo muy, digamos, muy de una calidad muy humana, es un tema fundamentalmente humano. En cambio, en lugares como aquí o en la Patagonia pueden ser no cuestiones humanas las que provocan el incendio, ¿verdad? O sea, esa es la gran diferencia.
Sí, en Patagonia a veces son naturales, que son por rayos, pero muchas veces son acciones humanas, muchas veces voluntarias y muchas, la mayoría, uno supone que involuntarias, es haber prendido un fuego, no apagarlo correctamente y que eso termine propagándose y produciendo un incendio de magnitud. Es humana la causa, fue involuntaria, pero es humana. O en la zona del norte, por ahí, bueno, una quema de un pastizal que es voluntaria, bueno, se va de escalas, se escapa hacia el monte y lo termina quemando, la causa es humana. En Argentina la mayor parte de los fuegos son de origen humano. Ajá. Lo que pasa es que no siempre voluntarios, muchas veces es causa humana involuntaria. Bien, bien. Pero la diferencia con el Amazonas es que es absolutamente humano, no es que cae un rayo y se quema, porque es un lugar húmedo, ¿verdad? Claro, sí. Sí. En Amazonas, me decís, claro, la mayoría, no es común que haya incendios por rayos en Amazonas, pero sí en Argentina, en Patagonia sí. Claro, sí, eso es obvio. Sí, inclusive aquí también. Sí, en las zonas secas sí. Claro, cuando es muy seco, en estos días hemos tenido 0% prácticamente de humedad y bueno, un viento sonda que es un viento extremadamente seco, eso provoca... Prepara el combustible hermosamente para el fuego. Eso. Exactamente, y estamos en época donde la pastura está totalmente seca porque no hay ni riego, ni bueno, recién ahora empezaron los turnos de riego, y así que es un momento, digamos, bien propicio para que se arme un fuego involuntario. Ahora, realmente lo del Amazonas es serio, porque hacer algo que es... se transforma en incontrolable en un lugar donde hay mucho combustible, porque ahí sí que hay combustible, ¿no? O sea, a pesar de ser húmedo, es un lugar donde una selva prácticamente virgen en algunos lugares, hay mucho combustible, ¿no es así? Sí, la selva siempre tiene mucho combustible y lo que pasa cuando hay humedad es que es más difícil que se inicie el fuego, pero una vez que se inició el fuego, la madera va a arder. O sea, una vez que se pasó el inicio, ya el incendio se va a propagar en la selva, por más húmeda que sea. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sí, lo que hay que revisar es, bueno, por qué Brasil culturalmente acepta que se siga quemando, que se siga avanzando sobre la selva, siendo que bueno, es un recurso tan valioso en biodiversidad, para el control global del clima, un ecosistema tan valioso, se sigue avanzando con la ganadería. Obviamente que nada tiene una respuesta lineal, son relaciones sociales, económicas, de poder, y bueno, que no se pueden analizar de una manera sencilla. ¿Por qué se quema? Bueno, se quema porque es la manera que tiene de manejar los productores ganaderos de la zona de la Amazonía. ¿Es esa la única manera? Posiblemente no, pero bueno, hay que generar alternativas y eso requiere trabajo, investigación, para proponer estrategias de manejo que no sean el fuego, pero que le permitan producir, si es que se decide que ahí se tiene que seguir produciendo ganadería, y si se decide que no, bueno, de alguna manera también hay que ver que eso va a tener un costo económico hacia el productor y hacia el país en general. Entonces son decisiones difíciles, ¿sí? Y obviamente que bueno, sí, hay todo está cruzado por prácticas culturales, o sea, por modos de hacer las cosas que están establecidos así, que siempre revisar las costumbres y cambiarlas cuesta, ¿sí? Sin duda. Sobre todo si eso tiene un costo económico. Sí, sin duda. Bueno, muchas veces cuesta cambiar hábitos, aunque no tengan costo económico, ni hablar si para cambiar un hábito hay que además poner un adicional o dejar de ganar, ¿sí? Son cuestiones muy difíciles que, bueno, requieren mucho tiempo, mucho trabajo en equipos multidisciplinarios y, bueno, visualizar todas las dimensiones de la problemática. Sin duda. Realmente es algo extremadamente complejo. Y bueno, como sé que estás dando clase, no quiero interrumpirte más. Te agradezco enormemente este contacto y que nos hayas enseñado tanto sobre este tema del fuego y sobre todo en la parte de la silvicultura, ¿no? Que es sé que es tu tema y que es un tema hermoso, sin duda. Pero bueno, te agradezco enormemente, Karina.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar desde allá de Mendoza, un placer y bueno, muchísimas gracias, estoy a disposición para lo que consideren, necesiten y les pueda dar una charlita. Bueno, genial. Muchísimas gracias y estamos en contacto entonces. Bueno. Hasta luego, gracias. Bueno, muy bien, teníamos a la doctora Corina Graciano, que es de la Universidad de La Plata, desde La Plata, justamente. Le interrumpimos su clase y fue tan amable de atendernos y está ahí, como ustedes saben, a nuestra disposición. Sería muy bueno que algún día le invitáramos a que conozca nuestro departamento y que nos enseñe cómo manejar mejor el fuego y alternativas para ese manejo del fuego, ¿no? Y de la fertilidad de nuestra tierra. Yo también lo digo como pequeñísimo productor agropecuario que soy, ¿no? Pero bueno, vamos entonces al informativo y al regreso tendremos otras entrevistas.